Hola a todos, yo soy Jules y hoy vamos a platicar un poquito acerca de escritura peligrosa. Es un tema que me gusta mucho porque es un tipo de escritura minimalista que nos hace, nos vuelve lectores y escritores más eficientes y a estar muy atentos al detalle. Es algo que nos ayuda a desarrollar. Pero bueno, ¿qué es escritura peligrosa? Bueno, como tal, es un enfoque y un taller desarrollado por Tom Spanbauer, escritor estadounidense, eh, en los años pasados, hace 20, 30 años, comenzaron con esos talleres. Y entre los alumnos más destacados de Tom Spanbauer está Chuck Palahniuk, autor del Club de la Pelea y de un montón ahora películas y novelas. Y bueno, hay otros escritores famosos de esta corriente, como son este, Rachel Smith, Amy Hempel, Stephen Allred, Jennifer Locke, Ariel Gore, Sean Davis, Monica Drake, Susie Vitello. Entonces, bueno, hay de todo, hay hombres y mujeres que han encontrado su manera a través de este enfoque. Y lo que se me hace muy valioso es, bueno, entender eh, qué es escribir peligrosamente, qué es dangerous writing. Bueno, cuando nos proponemos escribir peligrosamente, nos arriesgamos a expresar aquellas cosas que nos asustan o que nos confunden, impactan o nos avergüenzan, con el fin de explorarlas y expresar estos temas artísticamente. En escritura peligrosa encontramos temas tabú, encontramos temas como abuso, temas como drogadicción, cosas que duelen, cosas que están vivas, cosas que han marcado a cada uno de estos escritores y que con el enfoque de Spanbauer, que les decía que escribir era una manera de liberarse, expresando honestamente y de manera artística, pues estos miedos y estas cargas que llevamos. Entonces, pues ahí va. Ahora, como escritores es muy común que tengamos muchísimo miedo al conflicto, ¿no? Chuck dice en uno de sus libros que los escritores tendemos a evitar el conflicto, que nos encanta vivir detrás de un libro, un poquito apartados de la realidad. Y bueno, ciertamente hay algo de eso. Cuando he empezado a dar los talleres de escritura y cuando he participado en ellos, me he visto muchas veces que a los nuevos escritores nos cuesta trabajo qué hacer cuando llegamos a la parte conflictiva de la historia, ¿no? Muchas veces queremos resolver el nudo muy rápido y las historias se vuelven pues muy veloces, ¿no? Entonces, poco a poco hay que sentirnos cómodos también explorando estas incomodidades y bueno, primero para escribir peligrosamente necesitamos tener un tema que queremos hablar. Después, como siempre que escribimos, es recomendable hacer una pequeña investigación donde podemos sacar algunos temas. Si vamos a hablar de algo, por ejemplo, alguna enfermedad, pues conocer también la terminología para poder ir vistiendo a nuestros personajes y hacerlos bien creíbles, ¿no? Si llega el personaje a hablar con un psicólogo, con un psiquiatra, con un doctor, bueno, que haya un poco del argot y nos va a ayudar al tema de la credibilidad y nos va a ayudar a que completemos las tres partes de la comunicación que son importantes. Este es un tema que voy a repetir en la próxima sesión, pero ahorita voy a hablar de él brevemente. Hay tres partes que debemos de considerar cuando estamos escribiendo un texto. Por un lado tenemos la descripción, ¿no? Estamos generando una ficción tal como esta. Es importante describir, generar la escena, generar la imaginería, todo lo que nos lleva y nos transporta, digamos, al lugar donde ocurre la acción. Pero por otro lado, si llenamos todo de descripción, se vuelve muy soso, se vuelve muy repetitivo y es difícil que mantengamos al lector enganchado. E incluso nosotros como escritores puede ser que nos aburramos, ¿no?, después de estar describiendo sin ton ni son. Entonces la otra parte, la que sigue, es la instrucción, ¿sí? Y por último, en la instrucción damos detalles
específicos de cómo hacer cosas o de cómo se está realizando una acción. Y aparte de esto, tenemos por último la onomatopeya, pam, pum, o los sonidos, que no necesariamente tienen que venir con símbolos de exclamación. Podemos usar varios trucos para incorporar sonidos, pero si nosotros usamos las tres cosas, vamos a encontrar que suena exactamente como una conversación. Por ejemplo, tenemos un amigo que cada vez que nos cuenta una historia, nos dice: es que yo iba en el carro y en eso iba así, y en eso empezó a llover. Todos estos soniditos que a veces incorporamos hacen que un texto suene natural, suene como una conversación, y eso nos va a ayudar a mantener al lector enganchado. Pero hay otras cosas que hay que considerar en escritura peligrosa. La primera de ellas es usar coros, ¿no? Usar coros se refiere a que vamos a, no sé, vamos a hablar de una temática, pero vamos a estar repitiendo, en vez de generar, digamos, textos muy largos, vamos a generar pequeños coros que unidos nos van a dar toda una melodía. Por ejemplo, en la historia de Amy Hempel, que les voy a pedir que revisen, llamada La cosecha o The Harvest, Amy Hempel escribe peligrosamente una ficción basada en su experiencia de vida, cuando pues le tocó estar en un accidente de tráfico y le tuvieron que suturar, y bueno, es toda una historia que no quiero echarles a perder dándole muchos detalles, pero es una historia en la que ella está en un hospital y tiene todo este tipo de reflexiones acerca de la vida, de la muerte, y bueno, en los pequeños coros, en las pequeñas escenas que nos da, es que nosotros vamos entrando y adentrándonos en la temática que ella nos presenta. Es muy diferente a que cuando dejamos que un personaje agarre el micrófono y se ponga a hablar despotricando acerca de la vida y la muerte y tal. Digo, eso funciona muy bien, pero posiblemente tenga más éxito en teatro o incluso en una serie de televisión que en un texto. Entonces, en un texto queremos que haya balance entre estas tres formas de comunicación y buscamos crear imágenes potentes, porque el minimalismo de eso se trata. No se trata de decir poco, sino se trata de decir mucho usando poco. Entonces, recuerden, menos es más, y como cualquier cuento corto, todo lo que se usa tiene un porqué. A menudo nos vamos a encontrar revisando nuestros cuentos y diciendo, bueno, pues tal vez este personaje no aporta lo suficiente, tal vez no sea necesario, tal vez este diálogo no es necesario, tal vez dice muy poco, tal vez dice demasiado. Nosotros tenemos que ir encontrando el balance entre lo que queremos decir y queremos dejar para más adelante, ¿no? Los silencios son tan importantes como las palabras. Y bueno, coro se trata de esto: pequeñas oraciones cargadas de imaginería. Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo cuando platicamos en el taller. En vez de decir de frente, fuimos a un lugar horrible que estaba lleno de... que estaba muy oscuro, y habían personas ahí drogándose, tiradas en el piso. Cuando yo lo digo así, ¿cómo ves mi cara? Como un juicio de valor, me siento incómodo, no invita a ser leído. En cambio, un autor minimalista tomaría la escena, se la imaginaría y te diría, bueno, las ventanas estaban cubiertas de periódico, el olor provocaba que mi esófago hiciera un movimiento y se veían las cucharas tiradas, quemadas con marcas de fuego, y entonces el lector tiene que obligarse a juntar los puntos y decir, a ver, estaba en un lugar con estas características, cucharas quemadas, órale, quizá aquí hay droga, quizá aquí hay heroína, por poner un ejemplo. Entonces, tenemos que aprender a no darle todo peladito y en la boca a los lectores. Debemos de tratar a los lectores como que son súper inteligentes. Ellos han entrado en contacto con millones de historias, probablemente, y no necesitamos ayudarles. Al contrario, necesitamos retarlos, necesitamos que ellos
tengan la capacidad de leer y de inferir lo que es necesario para que puedan darle un buen seguimiento a la historia. Ahora, no se trata tampoco de irse al extremo y crear un pues un laberinto imposible, no, pero déjenlos que poco a poco vayan, no tengan miedo de escribir una línea que tal vez el lector tenga que frenarse y volverla a leer. Si eso pasa de manera natural es buenísimo. Eso estás obligando al lector a frenarse, a salirse de su drama, que es su vida, y a entrar a esta forma de comunicación, esta forma de arte, donde él también va a poder conectarse y aprender algo, por lo menos entretenerse. Bueno, el segundo punto que es muy importante, lo tengo aquí, lengua quemada o burnt tongue. Bueno, burnt tongue significa que tú como escritor, como escritora, tienes un objetivo muy importante, que es doblar el lenguaje, hacerlo interesante y hacerlo complejo. Sí, es exactamente lo que te estaba diciendo antes. Para ello, considera siempre evitar los clichés. ¿Sí? Todos los clichés, al menos que quieras hacer un punto de lo predecible que era una persona o lo cotidiano que se sentía, casi no nos van a servir los clichés, porque un cliché es un texto recibido, es algo que no aporta nada. Entonces, por el contrario, trata de crear tus propias líneas que sean poderosas, que sean cargadas de imaginería y que vayan al punto de lo que tú quieres decir. Por ejemplo, en Amy Hempel, en La cosecha, dice: me movía a través de los días como una cabeza cortada que termina una frase. Me movía a través de los días como una cabeza cortada que termina una frase. Si uno va leyendo a toda velocidad y de repente se topa esa línea, es así como, ok, pero nada describe mejor cómo se sentía Amy Hempel dopada en un hospital después de tener un accidente que una frase así. Entonces es un poco de poesía, es un poco, a veces va a haber un poco de metáfora o de lo que tú quieras, pero no tengas miedo de ralentizar al lector. Ahora, si nos dice cómo ella se sentía y después vemos descripciones y vemos instrucciones y vemos toda una serie de coros que van generando la escena, que van generando el texto, y todo nos está hablando de una melodía similar como pudiera ser la muerte, la disolución, el cambio. Bueno, pues todo eso va iluminando todo este retrato, toda esta radiografía de lo que nos quiere mostrar en su ficción Amy Hempel. Revísenla, es muy buena, es muy eficiente, muy poderosa con sus líneas. Bueno, también tenemos lo que es el Recording Angel, o yo le llamo ángel de grabación, tratando un poco de traducirlo. Entonces, Recording Angel es básicamente la información que pases, la información que escribes. Uno, no alimentes al lector de forma densa. Dale lo jugoso, lo importante, pero no lo llenes de párrafos y párrafos que no le van a dar ganas de leer. ¿Ok? Describe acciones, describe apariencias de una manera que se establezca la atmósfera. Y muy importante, no generes juicios de valor. En el mismo ejemplo que te di, la habitación era horrible. ¿Qué es horrible? Horrible para ti, para mí, ¿qué es? Habían muchísimos árboles. Bueno, muchísimos árboles para ti si no vives en una granja. Para un granjero tal vez eran poquitos. O sea, todos estos juicios de valor que son tan subjetivos, mejor omítelos, pero sí describen tu escena lo que la construya y lo que sea importante. Ahora, sí van a ver, o sea, las escenas sí van a crear un juicio en la mente del lector, pero esto se va a dar de manera indirecta. Si yo te estoy diciendo, el ambiente era el olor del cuarto hacía que mi esófago se moviera, a duras penas podía yo dar un paso sin llevarme una mano a la boca, te empiezas a dar cuenta que el sitio huele horrible,
pero al mismo tiempo estoy haciendo algo, que es ir sobre el cuerpo. Si yo te digo huele horrible, no es lo mismo que yo te digo el olor me está creando un efecto en mi cuerpo, y ese efecto de mi cuerpo es muy, muy importante porque tiene una correlación contigo, que también has vivido experiencias similares, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va Recording Angel, y es también la manera en la que vamos narrando la historia con una voz que no está nada más metida en lo que están diciendo los personajes, sino que nos va dando lo necesario para que la historia se mueva y fluya y no nos quedemos atorados nada más en algo. Entonces Recording Angel es como esa cámara que flota, que va viendo lo importante sobre la escena, que se detiene un momento en un personaje, pero que sigue adelante, sigue flotando, independientemente del tipo de narrador que hayas elegido para tu historia. Por ejemplo, en Amy Hempel, otra vez, en la misma historia, La cosecha, vemos la manera increíble que tiene de no meter juicios de valor y al mismo tiempo darle riqueza al texto. Bueno, cuando después de que tiene el accidente de coche y está tirada en la carretera sangrando, ¿no? El novio se acerca sosteniéndola con su suéter, sosteniéndola a ella con el suéter de él empapado en la sangre de su novia, y lo que le dice el novio a la narradora es: vas a estar bien, pero mi suéter se ha arruinado. Esa es la forma que tiene mi ejemplo de decirnos: el novio, la cita de la narradora, era un pendejo. O sea, ¿qué clase de persona cuando alguien está a punto de irse al hospital o camino al hospital le dice: vas a estar bien, pero mi suéter se ha arruinado? Ok, entonces menos es más, y obviamente que estamos considerando a los lectores como personas inteligentes. Bueno, estamos a punto de cerrar ya con esta lección de escritura peligrosa. Vas a encontrar más información en la página y en el reto que voy a publicar. Algunas reglas muy importantes cuando escribas peligrosamente. 1. Cero adverbios. Lentamente, rápidamente, pura subjetividad, exclúyela, y es un reto que trates de escribir sin ellos. Los clichés o texto recibido es lo mismo. Los evitamos como si fueran una enfermedad venérea. Otra cosa, otro consejo que da Chuck es que no comencemos la historia describiendo el clima, al menos de que sea imprescindible para la historia. ¿Por qué? Porque es un cliché entre los escritores novatos, porque el día que tú llegues con un editor y le traigas tu historia o tu novela por fin, si empieza con el clima: oh, era una noche oscura y fría, probablemente el editor no te toma en serio. Entonces esos son trucos del oficio. Empieza con el personaje, empieza con la historia, empieza con la acción. Entre más rápido crees esa conexión entre el lector y el personaje principal, más éxito vas a tener. Otra cosa, busca palabras exclamatorias en lugar de siempre de llenar todo de símbolos de exclamación. Cuando hables de olores, dolores, colores, visiones, recuerdos, muéstralos, descríbelos, ¿ok? Y lo que no sea necesario, córtalo, quítalo, bórralo. Otra cosa, no escribas demasiado, no sobrecargues las descripciones, da lo necesario y ten el tacto de saber qué muestras y qué callas. Bueno, con eso terminamos por ahora. Me gustaría mucho leerte y seguimos en contacto.